Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo de Defensa Civil. Y para ello debemos de repasar lo que significa y a qué se denomina Defensa Civil. Se trata de una organización que tiene como funcionamiento apoyar a la población cuando hay ciertas emergencias generadas por catástrofes naturales u otro tipo de fenómenos. La autoridad en nuestro país es el Ministerio de Defensa Nacional, que está operando bajo la Dirección General de Defensa Civil. Esta entidad cuenta con un respaldo del gobierno para que pueda funcionar. Adentrándonos más al respecto, se trabaja para garantizar la seguridad y la supervivencia de los pobladores del patrimonio ante las consecuencias de algún fenómeno que pueda ocurrir. Entonces, los miembros de la defensa civil siempre están realizando constantes tareas para salvaguardar a las personas. Pueden crear, por ejemplo, refugios, coordinar una evacuación, instalar servicios de primeros auxilios y sanitarios, delimitar una zona peligrosa, desarrollar tareas de descontaminación, capturar animales peligrosos, organizar el tráfico vehicular. Como ejemplos serían estos. Más allá de actuar durante y después de una catástrofe, los integrantes de la defensa civil también cumplen con importantes funciones de prevención. Para que esto pueda realizarse, se tiene que hacer ciertos análisis para posibles riesgos, trabajar con la población para minimizar las posibilidades de contingencia. Además, tienen que planificar la actuación necesaria en caso de emergencia, determinando cómo declarar la alerta, la evacuación de las personas, etc. Hay ciertas etapas que deben cumplirse. La primera sería la etapa de prevención, que dentro de la cual existe una división que comienza con la fase de información. Para ello, entonces, se debe estar informado sobre la situación local de una zona, en caso de que sea algún fenómeno de la naturaleza. Entonces, esta organización tiene que llevar a cabo ciertas tareas, informándose, educándose, para que las personas estén al tanto de ciertos fenómenos y sus consecuencias que pueda causar, así como los caminos posibles hacia la prevención. La defensa civil entonces pone en práctica ciertas actividades orientadas a la prevención, como podría ser unos simulacros de desastres para capacitar a las personas en la mayor manera de actuar frente a ellos, y esto incluye la identificación de la salida más próxima de algún edificio, por ejemplo, hacia una zona segura, o si está en un sitio en un caso de inundación, como para poder evacuar a esas personas hacia una zona de mayor seguridad. La otra fase sería la fase de alerta, en donde aquí hay que vigilar de manera constante. Sería una fase sin descanso para informar constantemente a la ciudadanía de cualquier anomalía en cuanto sea detectada. En caso de emergencia, en esta etapa todos los servicios, todos los recursos tienen que estar a mano de la sociedad, bajo el servicio de la sociedad. También aquí se puede hablar de una fase de supervivencia, para hacer referencia a la puesta en práctica todo lo que se aprendió para hacer frente al problema, tanto para salvarse a uno mismo como a los demás. En nuestro país se crea por ley, que sería la ley número 2615, que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, con las siglas CEN. Esta secretaría tiene como objetivo prevenir y contrarrestar los efectos de la emergencia y los desastres que puedan ser originados por la naturaleza o cualquier de otro tipo de origen. También coordinar, promover y orientar las actividades de las instituciones públicas, departamentales, municipales. Un trabajo en conjunto para que todos en sí puedan prevenir, mitigar, responder, rehabilitar, reconstruir las comunidades afectadas por situaciones de emergencia o de desastre. A los efectos de esta ley entonces se tendrá por situación de emergencia general, por la ocurrencia real o el peligro inminente de eventos que exigen una atención inmediata, que puede ser, por ejemplo, las inundaciones, los incendios, los tornados, sequías prolongadas, brotes epidémicos, accidentes de grandes magnitudes, en general desastres o catástrofes que produzcan graves alteraciones en las personas, los bienes, los servicios públicos, a fin de brindar
la seguridad, la salud, el bienestar de las comunidades en este tipo de acontecimientos. Para realizar todo lo que habíamos dicho, se debe entonces tener toda la información que permita tener un comportamiento general ante las condiciones, ya sean meteorológicas o hidrológicas o cualquier otro tipo de agente que pueda dar situaciones de emergencia. También identificar esos riesgos previsibles y determinar la incidencia en la población, sus bienes y sus actividades económicas. También llevar las estadísticas de las situaciones de emergencia que se hayan producido, determinado en cada caso el número de comunidades, de familias, de personas afectadas. También registrar, con la cooperación de los ministerios del ramo, la cantidad y el valor de los daños que fueron ocasionados ante la situación de emergencia o de desastre. También, por último, reunir todos los elementos de juicio, cuyo conocimiento permita entonces elaborar, corregir y mejorar los planes y programas de acción alternativos en caso de emergencia o de desastre. También se debe dirigir y coordinar la asistencia a las comunidades que se encuentran en situación de emergencia. Estimular entonces también la creación y la organización de estructuras de reducción de riesgos para la atención de emergencias y desastres en los departamentos, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios. Entonces, para que se pueda coordinar las actividades en respuesta ante las situaciones de emergencia o de desastre. También hay que formar al personal, capacitar, adiestrar a los funcionarios públicos, a los voluntarios que integran las organizaciones dentro de los gobiernos, ya sean departamentales y municipales. También hay que elaborar y ejecutar programas de educación y adiestramiento que capaciten a las comunidades a fin de que se pueda enfrentar en lo posible por sí misma ante situaciones de emergencia, estar preparados ante algo predecible. También procurar la cooperación internacional mutua en materia de reducción de riesgos y de asistencia recíproca en materia de protección civil en caso de emergencia o desastres. También participar en los organismos bilaterales o multilaterales que persigan fines similares. Y también realizar campañas de difusión sobre los sistemas y métodos de protección civil basados en los informes de investigación, en los resultados realizados, para reducir los riesgos en caso de materializarse y que puedan afectar a la población y a sus bienes. Bueno, pero para que toda esta organización tenga este movimiento ante cualquier catástrofe o situación que pueda ocurrir, necesita de ciertos recursos y los recursos de la Secretaría de la Emergencia Nacional está presupuestado por el Presupuesto General de la Nación, en donde se prevé todos los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional, también de sus dependencias ejecutivas y técnicas, así como fueran necesarios la ejecución de ciertos programas específicos, conforme a lo aprobado por el Poder Ejecutivo. Pero también pueden tener ciertos recursos adicionales, que puede ser, por ejemplo, proveídos por el Fondo Nacional de Emergencia, eh, los que fueran proveídos por la Dirección General del Tesoro en caso de declaración de situación de emergencia o de desastre. Cuando hay una situación de último momento, entonces también la Dirección General del Tesoro puede eh, disponer de los recursos en caso de emergencia o de desastre. También los que fueron proveídos por la DIVEN, que proveerá los recursos financieros necesarios para el apoyo, la preparación y la respuesta a situaciones, y las donaciones, por supuesto, recibidas por las personas o instituciones nacionales o extranjeras. ¿Cuándo y en qué momento se declara situación de emergencia o de desastre? Se declara situación de emergencia cuando la magnitud de un evento definido en el artículo 3 de la Ley 2615 haya sido superada en la capacidad ordinaria de la respuesta de la Secretaría de Emergencia Nacional. Cuando la Secretaría de Emergencia Nacional ya no puede con la capacidad, entonces sí se puede llamar a una situación de emergencia. A tal efecto, los ministerios y demás entes del Estado tienen que estar a pedido de la Secretaría de Emergencia Nacional para informar de los recursos disponibles
y reprogramables para la atención de emergencia. Tiene que ser lo más rápido posible esa atención. Entonces, la situación de emergencia es cuando se sobrepasa la capacidad de la Secretaría de Emergencia Nacional y entonces se llama a los demás ministerios para que pueda acompañar esta situación. Ahora también se puede declarar desastre ya cuando la magnitud de los eventos definidos haya sido superado por el sistema de atención de desastres y entonces se entenderá que la zona declarada de la situación de desastre abarca un municipio, un departamento o una región o todo un país, que involucra la utilización de todos los recursos disponibles a nivel país. En cuanto a los recursos institucionales, se aplicará lo dispuesto en el caso de declaración de situación de emergencia. Entonces, situación de emergencia es cuando la Secretaría de Emergencia Nacional ya no puede con todo y llama a los ministerios. Ahora, la situación de desastre ya cuando la magnitud es demasiado, cuando la catástrofe es de gran magnitud y entonces aquí todo el municipio, toda una zona se puede declarar situación de desastre. Y los recursos de la institución tiene que tratar de paliar esta situación. Bueno, entonces para declarar una situación de emergencia o de desastre, tiene que salir un decreto de declaración de situación de emergencia o de desastre, que deberá especificar el ámbito geográfico de aplicación, que puede abarcar todo el territorio nacional o la parte, o sea, definir geográficamente en qué sitio está ocurriendo esto. Entonces, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional cuando las circunstancias así lo requieran y las leyes especiales que especificarán la moratoria del pago de impuestos, la financiación o condonación de deudas y otras medidas adecuadas en el caso específico por desastres. Decretada la situación de emergencia, entonces, en términos establecidos en esta ley, la Dirección Nacional del Tesoro pondrá a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional, además de la totalidad de los recursos del fondo, los extraordinarios que demande la atención de emergencia. Entonces, hay que delimitar el lugar en donde está ocurriendo ese desastre y entonces aquí la ley va a amparar a las personas perjudicadas de estos sitios. Si ha fundido toda la producción del productor de esa zona o todo lo que tenía, entonces si tiene alguna deuda, se tratará de refinanciar o de condonar sus deudas y las medidas adecuadas de acuerdo a las causas producidas por los desastres. Y por último, esto se trabaja en conjunto a través de cooperaciones. ¿Quiénes trabajan en esto? Las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía Nacional, las instituciones públicas, las gobernaciones, las municipalidades. Entonces, los funcionarios y equipos asignados por la institución y también hay ciertos voluntarios que se presentan en caso de este tipo de emergencias, pasan a estar a cargo directamente de la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces, por el tiempo de la comisión, cuyo plazo será establecido en resolución de la autoridad administrativa de la institución del cual dependa, o establecido en un contrato si se trata de voluntarios, sería prorrogable según la necesidad, con todas las prerrogativas y obligaciones de los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional. En caso de todas estas catástrofes que puedan ocurrir, entonces todas las entidades trabajan en cooperación, en conjunto, pero bajo el cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional siempre.